Los archivos Magnus. Episodio 2. No abrir. Testimonio de Joshua Gillespie sobre el tiempo que pasó en posesión de un ataúd de madera aparentemente vacío. Testimonio original dado el 22 de noviembre de 1998. Grabación de audio por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Todo empezó cuando estaba en Ámsterdam de vacaciones con unos amigos. Todo lo que estás pensando ahora mismo es cierto. Todos teníamos poco más de 20 años, acabábamos de graduarnos y decidimos pasar un par de semanas dándolo todo por el continente, así que seguro que puede imaginar el resto. Hubo muy pocos momentos en los que diría que estaba completamente sobrio, y aún menos en los que actué como tal, aunque no estaba tan mal como algunos de mis amigos, a quienes a veces les costaba controlarse. Quizá por eso salí solo esa mañana. No me acuerdo la fecha exacta, pero fue a mediados de mayo. Los demás estaban durmiendo para curar sus resacas, y yo decidí salir a disfrutar del hermoso sol de aquella mañana holandesa y dar un paseo. Antes de graduarme en Cardiff con los demás, había estudiado arquitectura, así que tenía muchas ganas de pasar unas horas solo para pasear y contemplar de verdad los edificios del centro de Ámsterdam. No me decepcionó, es una ciudad preciosa, pero me di cuenta demasiado tarde de que no me había llevado ningún mapa ni guía, y 1 o 2 horas más tarde estaba completamente perdido. No estaba especialmente preocupado, ya que aún era mediodía y, en cierto modo, perderme por las calles más oscuras era precisamente lo que estaba intentando hacer, pero aún así decidí que sería mejor esforzarme de verdad por encontrar el camino de vuelta al lugar donde nos alojábamos mis amigos y yo, cerca de Ellandstraat. Al final lo conseguí, pero mi incapacidad para hablar neerlandés hizo que pasara una buena hora viajando en la dirección equivocada en varios tranvías. Para cuando volví a Ellandstraat empezó a oscurecer y me sentía bastante estresado, así que decidí entrar en una de las cafeterías para relajarme antes de reunirme con mis amigos. No sabría decir con certeza cuánto tiempo estuve ahí, pero sí sé que ya había oscurecido por completo cuando me di cuenta de que no estaba sentado solo en mi mesa. Ya he intentado describir muchas veces al hombre que ahora estaba sentado frente a mí, pero es difícil. Era bajito, muy bajito, y daba la sensación de tener una densidad extraña. Su pelo era castaño, creo, bastante corto, y estaba bien afeitado. Su cara y su vestimenta eran totalmente corrientes, y cuanto más intento recordar exactamente cómo era, más difícil me resulta imaginarlo con claridad. Para ser sincero, sin embargo, me inclino a echarle la culpa a las drogas. El hombre se presentó como John, y me preguntó cómo estaba. Y le respondí lo mejor que pude, y él asintió con la cabeza, diciendo que él también era un inglés en tierra extranjera. Me acuerdo que utilizó esa frase exacta porque en aquel momento me pareció muy extraña. Dijo que era de Liverpool, aunque no me acuerdo que tuviera ningún tipo de acento, y que estaba buscando un amigo en quien pudiera confiar para pedirle un favor. Ahora, por muy colocado que estuviera, empecé a sospechar en cuanto dijo esa última parte, y empecé a negar con la cabeza. John dijo que no era nada demasiado complicado, solo cuidar de un paquete hasta que unos amigos suyos vinieran a buscarlo, y que pagaría bien. Pensé que estaba hablando de contrabando, y estaba a punto de negarme de nuevo cuando metió la mano en su chaqueta, creo, y sacó un sobre. Dentro habían 10.000 libras. Lo sé porque las conté. Sabía que era una estupidez, pero no dejaba de recordar a mi amigo Richard, contándome lo fácil que le había resultado pasar medio kilo de concentrado de cannabis por la aduana en su primer viaje a Holanda, y teniendo tanto efectivo en las manos, dije que sí. John sonrió, me dio las gracias y dijo que se pondría en contacto conmigo. Salió de la cafetería y yo enseguida empecé a entrar en pánico por lo que había aceptado. Quería correr atrás de él y devolverle el dinero, pero algo me oprimía, me mantenía clavado en mi asiento.
Me quedé ahí sentado por mucho tiempo. No me acuerdo mucho de los días siguientes, salvo la preocupación por cuándo iba a volver a ver a John. Tuve cuidado de no gastar nada del dinero que me había dado y había decidido devolvérselo cuando apareciera. Le iba a decir que había cometido un error y que no podía quedarme con su dinero ni cuidar nada que él me diera. Intenté disfrutar, pero era como si tuviera una sombra sobre mí y no podía dejar de pensar en eso. Esperé por días, hasta el final de nuestro viaje, pero nunca apareció. Revisé obsesivamente mi maleta antes de subir al avión de vuelta a casa, por si alguien había metido algo a escondidas, pero no había nada nuevo adentro. Volé de vuelta a Inglaterra con mis amigos todavía eufóricos y 10.000 libras guardadas en el bolsillo del abrigo. Era surrealista. No fue hasta casi un año después cuando me sentí lo suficientemente seguro como para gastar realmente algo de ese dinero. Me había mudado para trabajar en un pequeño estudio de arquitectura en Bournemouth, en la costa sur. Era un trabajo de nivel inicial y el sueldo no era muy bueno, pero era la única oferta que había recibido en el área de trabajo que elegí, así que me mudé ahí con la esperanza de adquirir algo de experiencia y conseguir un puesto mejor en 1 o 2 años. Bournemouth era una ciudad costera de tamaño considerable, aunque mucho menos idílica de lo que había imaginado. Sin embargo, los alquileres de un piso para mí solo se salían un poco de mi presupuesto, teniendo en cuenta mi salario inicial. No conocía a nadie ahí y no tenía ganas de compartir mi espacio con desconocidos, así que decidí usar parte del dinero que me habían dado en Ámsterdam el año anterior. Pensé que era poco probable que me encontraran en ese momento. No le había dado a John ningún dato personal cuando habló conmigo, ni siquiera mi nombre, y si no habían sido capaces de encontrarme en el transcurso del último año, era dudoso que pudieran localizarme acá. Además, si se trataba de tráfico de drogas, como yo sospechaba, probablemente 10.000 libras no era tanto dinero para ellos como para que me rastrearan hasta acá por eso. Además, y mirando atrás esto suena estúpido, me acababa de dejar crecer la barba y pensé que sería difícil que alguien me reconociera como el mismo tipo. Así que gasté un poco del dinero de John en alquilar un bonito piso de dormitorio en el Triángulo, cerca del centro de la ciudad, y me mudé casi de inmediato. Aproximadamente una semana después, estaba en mi cocina cortando algo de fruta para el desayuno y oí sonar el timbre. Abrí la puerta y me encontré con 2 repartidores, con la cara roja. Entre los dos llevaban un paquete enorme, que claramente habían tenido que subir por las estrechas escaleras del edificio en el que vivía. Me preguntaron si era Joshua Gillespie, y cuando les dije que sí, me dijeron que tenían un paquete para mí, y se abrieron paso hacia el vestíbulo. No parecían pertenecer a ninguna empresa de mensajería que yo conociera, y no llevaban uniforme. Intenté hacerles algunas preguntas, pero en cuanto dejaron la caja en el suelo, se dieron la vuelta y se marcharon. Ambos medían bastante más de 1,80 m y tenían un aspecto muy imponente, así que poco habría podido hacer para impedir que se fueran, incluso si hubiera querido. La puerta se cerró de un golpe tras de ellos y me quedé solo con el paquete. Medía unos 2 metros de largo, quizás 1 metro de ancho y más o menos lo mismo de alto. Estaba cerrado con cinta de embalaje, y en la parte superior figuraban mi nombre y mi dirección, escritos con letras gruesas y curvas, pero no había remitente ni sello postal de ningún tipo. A esas alturas ya corría el riesgo de llegar tarde a mi trabajo, pero decidí que no podía irme sin ver lo que había dentro, así que agarré el cuchillo de la mesada de la cocina y corté la cinta que mantenía la caja cerrada. Dentro había un ataúd. No sé qué esperaba encontrar, pero no era eso. El cuchillo se me cayó al suelo y me quedé mirándolo, mudo de sorpresa. Estaba hecho de madera, sin barnizar, de un color amarillo pálido, y tenía una gruesa cadena de metal enrollada a su alrededor, cerrada en la parte superior con un pesado candado de hierro. El candado estaba cerrado, pero la llave estaba adentro. Empecé a extender la mano hacia ella, cuando me fijé en otras 2 cosas que había sobre la tapa del ataúd. La primera era un pedazo de papel, doblado por la mitad y metido debajo de la cadena, el cual agarré. La otra era la presencia de 2 palabras, grabadas profundamente en la madera del ataúd, con letras mayúsculas de unos 7,5 centímetros de altura. Decían: no abrir. Retiré la mano del candado lentamente, sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer. En algún momento me habré sentado, porque me encontré en el suelo, recostado contra la pared, mirando fijamente esa cosa extraña que, de manera inexplicable, había aparecido en mi casa. En ese momento me acordé del pedazo de papel y lo desdoblé, pero solo decía: entregado con gratitud, J. Por extraño que parezca, fue solo entonces cuando hice la conexión con el hombre que había conocido en Ámsterdam.
Me había dicho que quería que alguien se ocupara de un paquete por un tiempo. ¿Era este el paquete del que hablaba? ¿Tenía que cuidar de un cadáver? ¿Quién iba a venir a buscarlo? ¿Cuándo? Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y me quedé ahí sentado, mirando el ataúd, por lo que pudieron ser minutos o quizás horas. Simplemente no tenía ni idea de qué hacer. Al final me armé de valor y me acerqué a él, hasta que mi cara quedó a solo unos centímetros de la tapa. Respiré hondo, intentando ver si podía oler algo desde adentro. Nada. Si había un cadáver ahí adentro, aún no había empezado a oler. No es que supiera realmente a qué olía un cadáver. Era principios de verano, por lo que significaba que debía de haber muerto recientemente, si es que había un cadáver ahí adentro. Al levantarme, mi mano rozó la madera del ataúd y me di cuenta de que estaba caliente, muy caliente, como si hubiera estado al sol por horas. Algo en ello me puso los pelos de punta y saqué la mano rápidamente. Decidí prepararme una taza de té. Me supuso un cierto alivio estar ahí junto a la tetera, ya que desde ese ángulo no podía ver lo que estaba en el pasillo. Podía ignorarlo. No me moví, ni siquiera después de llenar mi taza. Me quedé ahí de pie, sorbiendo mi té, sin darme cuenta siquiera de que todavía estaba demasiado caliente para beberlo con comodidad. Cuando por fin reuní el valor para volver al pasillo, el ataúd seguía ahí, inmóvil. Al final tomé una decisión y, agarrando con firmeza el candado, saqué la llave y la dejé sobre la mesa ratona de la entrada, junto a la puerta. Después agarré el ataúd y la cadena y empecé a tirar de ellos para meterlos más adentro de mi departamento. Era extraño tocarlos. La madera aún conservaba ese calor inquietante, pero la cadena estaba tan fría como es de esperar de un grueso pedazo de hierro, y al parecer no había absorbido nada del calor. No tenía ningún armario con espacio suficiente para guardarlo, así que al final lo arrastré hacia el living y lo empujé contra la pared, lo más alejado posible. Corté la caja de cartón en la que venía y la dejé con la basura afuera. Y así, sin más, aparentemente empecé a cuidar de un ataúd en mi casa. En aquel momento creo que supuse que estaba lleno de drogas, al menos en la medida en que me atreví a hacer suposiciones sobre la situación. ¿Por qué alguien guardaría algo de una forma tan llamativa o con un completo desconocido como yo? Eran preguntas para las que ni siquiera podía imaginar una respuesta, pero decidí que lo mejor era pensar en eso lo menos posible. Los días siguientes evité ir al living, ya que estar tan cerca de esa cosa me ponía nervioso. También estaba atento a cualquier olor a podredumbre que pudiera indicar que, después de todo, había algo muerto dentro del ataúd. Sin embargo, nunca olí nada, y a medida que pasaban los días me di cuenta de que cada vez prestaba menos atención a mi misterioso encargo. Aproximadamente una semana después de su llegada, por fin volví a usar mi living. Veía la televisión sobre todo y vigilaba de reojo el ataúd inmóvil. En un momento dado me confié tanto de él que llegué a usarlo como mesa. Estaba bebiendo un vaso de jugo de naranja en ese momento y distraídamente lo dejé sobre la tapa sin darme cuenta realmente de lo que había hecho. Al menos no hasta que oí un movimiento debajo. Me quedé paralizado, escuchando con atención y mirando fijamente, deseando haberlo imaginado todo. Pero entonces volvió a pasar. Un arañazo suave pero insistente, justo debajo de donde había dejado el vaso. Era lento y deliberado, y provocaba que se extendieran suaves ondas por la superficie de mi jugo. Creo que no hace falta decir que estaba aterrorizado. Más que eso, estaba desconcertado. El ataúd llevaba ya más de una semana en mi living, encadenado, inmóvil. Si lo que hubiera dentro había estado con vida cuando lo entregaron, parecía poco probable que aún lo estuviera. ¿Y por qué no había hecho ningún ruido antes, si había algo ahí adentro capaz de moverse? Agarré con cuidado mi vaso e inmediatamente los arañazos cesaron. Esperé un rato, estudiando mis opciones antes de volver a colocarlo en el extremo opuesto de la tapa. Tardó unos 4 segundos en que los arañazos volvieran a empezar, ahora con más insistencia. Esta vez, cuando saqué el vaso, no se detuvieron hasta 5 minutos después. Decidí no hacer más experimentos y, en vez de eso, tomé la decisión muy deliberada de ignorarlo. Sentí en ese momento que o tenía que usar la pesada llave de hierro para abrirlo y ver por mí mismo qué había dentro,
o bien seguir la instrucción grabada y decidir no mirar nunca dentro. Algunos podrán llamarme cobarde, pero me fui por lo segundo: interactuar con él lo menos posible mientras viviera en mi casa. Bueno, supongo que viviera podría ser el término incorrecto. Supe que había tomado la decisión correcta la siguiente vez que llovió y escuché como el ataúd empezaba a gimotear. Era sábado y yo me había quedado en casa pasando el día leyendo algo ligero. Tenía pocos amigos en Bournemouth y el hecho de tener un ataúd misterioso en mi living me hacía sentir reacio a entablar el tipo de relaciones que pudieran llevar a que la gente viniera a visitarme, así que me la pasaba solo la mayor parte de mi tiempo libre. No veía mucha televisión, ni siquiera antes de que mi living quedara ocupado por el almacenamiento de esa cosa, así que ahora me encontraba sentado en mi habitación leyendo bastante. Me acuerdo que acababa de empezar a leer El mundo perdido de Michael Crichton en ese momento, y empezó a llover afuera. Era una lluvia fuerte e intensa, de esas que caen en línea recta sin que el viento las perturbe, hasta que todo queda oscuro y mojado. Apenas había pasado el mediodía, pero me acuerdo que el cielo estaba tan nublado y sombrío que tuve que levantarme para encender la luz. Y entonces fue cuando lo oí. Era un sonido grave y suave. Me vi el amanecer de los muertos, sé cómo se supone que suenan los quejidos de los muertos vivientes, pero esto no se parecía en nada a eso. Era casi melodioso. Sonaba casi como un canto, si estuviera amortiguado por 6 metros de tierra compacta. Al principio pensé que podría venir de alguno de los otros departamentos de mi edificio, pero a medida que continuaba se me puso la piel de gallina y lo supe, simplemente supe de dónde venía. Caminé hasta el living y me quedé en la puerta, observando cómo la caja de madera sellada seguía emitiendo su suave y musical suspiro hacia la lluvia. No había nada que hacer. Había tomado la decisión de no abrirla y esto desde luego no me hacía querer reconsiderarla. Así que volví a mi habitación, puse música y subí el volumen lo suficientemente como para ahogar los sonidos. Y así siguió por unos meses. Lo que fuera que hubiera en el ataúd arañaba cualquier cosa que se le pusiera encima y lloraba cada vez que llovía. Y eso era todo. Supongo que eso demuestra que uno se acostumbra a cualquier cosa si es necesario, por muy extraño que sea. De vez en cuando pensaba en deshacerme de él o en buscar a gente como ustedes para que lo investigara, pero al final decidí que en realidad le tenía más miedo a quien quiera que fuera el responsable de confiarme el ataúd que al ataúd en sí. Así que lo mantuve en secreto. Lo único que me preocupaba era dormir. Creo que me provocaba pesadillas. No me acuerdo mis sueños, nunca lo hice. Y si tenía pesadillas no era diferente. No las recordaba y, obviamente, tampoco me las acuerdo ahora. Pero sé que me despertaba constantemente presa del pánico, agarrándome la garganta y luchando por respirar. También empecé a sufrir sonambulismo. La primera vez que ocurrió fue el frío lo que me despertó. Estábamos en pleno invierno y suelo no tener la calefacción encendida cuando duermo. Me llevó unos segundos a darme cuenta de dónde estaba. Estaba parado en la oscuridad, en mi living, junto al ataúd. Lo que más me preocupaba de la situación era el hecho de que, al despertarme, parecía tener la llave del ataúd en la mano. Obviamente esto me preocupó. Incluso acudí a mi médico de cabecera, quien me derivó a la clínica del sueño del hospital más cercano, pero los problemas nunca se repitieron en un entorno clínico. Decidí esconder la llave en lugares cada vez más difíciles de acceder, pero seguía despertándome con ella, y empecé a entrar en pánico. Cuando una mañana me desperté y descubrí que de hecho había metido la llave en la cerradura y estaba, por lo que podía ver, a punto de abrirla, supe que tenía que encontrar una solución. Al final lo que terminé haciendo era quizás un poco complicado, pero parecía funcionar. Metía la llave en un bol con agua y después ese bowl lo metía en el freezer, de modo que quedaba atrapada en un bloque sólido de hielo. A veces todavía me sorprendía a mí mismo intentando agarrar la llave mientras dormía, pero el frío del hielo siempre me despertaba mucho antes de que pudiera hacer nada con ella, y al final se convirtió simplemente en otra parte más de mi rutina. Viví así por casi 1 año y medio. Es curioso cómo el miedo puede llegar a ser tan rutinario como el hambre. En cierto momento simplemente lo acepté.
La primera señal de que mi tiempo guardando el ataúd estaba llegando a su fin fue cuando empezó a llover y se hizo el silencio. Al principio ni me di cuenta, ya que mi costumbre en ese momento era poner música en cuanto el tiempo empezaba a cambiar. Pero al cabo de unos minutos me di cuenta de que no había nada para ahogar. Apagué la música y fui a echar un vistazo. El living estaba en silencio. Entonces alguien tocó la puerta. El sonido fue suave y discreto, pero resonó como un trueno en el piso silencioso. Supe lo que iba a ver en cuanto abrí la puerta y acerté. John y los dos repartidores estaban ahí. No me sorprendió verlos, como ya dije, pero ellos sí parecían bastante sorprendidos de verme a mí. John tuvo que tomarse un segundo para mirarme de arriba abajo, casi con incredulidad, mientras yo les preguntaba si habían venido a buscar su ataúd. Me dijo que sí, y que esperaba que no hubiera sido mucha molestia. Le dije dónde se lo podía meter, y no pareció tener una respuesta a eso. Sin embargo, sí que se quedó genuinamente impresionado cuando saqué las llaves del freezer. Ni siquiera intenté descongelarlas. Tenía tantas ganas de sacarme esa cosa de encima que simplemente tiré el bowl de hielo al suelo y lo hice añicos. Observé cómo John recogía la llave helada del suelo y les dije que estaba en el living. No lo seguí. No quería ver qué hacían con el ataúd. No quería ver si lo abrían. Y cuando empezaron los gritos, no quería ver quién gritaba ni por qué. Solo salí de la cocina cuando los dos repartidores pasaron con el ataúd por la puerta. Los seguí por las escaleras y observé, bajo la lluvia torrencial, cómo lo cerraban con llave en una pequeña camioneta con el letrero Entregas Brickton y Hope. Después se marcharon. No había ni rastro de John. Eso fue lo último que supe del asunto. Conseguí un nuevo trabajo y me mudé a Londres poco después, y ahora solo intento no pensar demasiado en eso. Fin del testimonio. Siempre es agradable saber que mi ciudad natal no está del todo exenta de sucesos extraños e historias inquietantes. Los helados, las playas y el aburrimiento están muy bien, pero me alegra saber que Bournemouth tiene al menos unas cuantas apariciones que puede llamar suyas. Dicho esto, lo cierto es que la declaración del señor Gillespie comienza con el consumo de drogas y continúa con la falta de testigos que la corroboren como tema central, lo que significa que no es más que una historia inquietante. Cuando el instituto investigó por primera vez, no parece que fueran capaces de encontrar ni una sola prueba que respaldara la existencia de este ataúd rayoneado y, para ser sincero, no creía que mereciera la pena que nadie perdiera el tiempo con eso ahora, casi 20 años después. Dicho esto, se lo comenté ayer a Tim y, al parecer, él investigó un poco por su cuenta. Brickton y Hope existió de verdad y era un servicio de mensajería que operó hasta 2009, cuando entró en liquidación. Sin embargo, tenía su sede en Nottingham, bastante al norte de Bournemouth, y si conservaban registros de sus entregas ya no están disponibles. Lo que resulta interesante, sin embargo, es la dirección que el señor Gillespie facilitó del piso en el que tuvo lugar todo esto. La asociación de viviendas que lo gestionaba sí que conservaba registros exhaustivos de los inquilinos que han vivido en sus edificios desde hace unos 40 o 50 años. Por lo que Tim pudo averiguar, parece que, por los 2 años que vivió ahí, el señor Gillespie fue la única persona que residió en todo el edificio, ya que los otros 7 pisos estaban completamente vacíos. Nadie se mudó ahí tras su partida, y el edificio fue vendido a un promotor inmobiliario y demolido poco después de que se hiciera esta declaración. Como era de esperar, ya no queda nadie que trabajara para esa asociación de viviendas en los años 90 y, a pesar de los esfuerzos de Tim, no pudimos obtener ninguna explicación de por qué, en un edificio de ese tamaño, el señor Gillespie pasó casi 2 años viviendo solo, salvo por un viejo ataúd de madera. Fin de la grabación. Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover.